La narrativa de los tres hombres que nunca murieron se entrelaza con los hilos de lo extraordinario y lo divino, desafiando nuestra comprensión de la vida y la muerte. Cada uno de ellos no solo dejó una huella imborrable en la historia bíblica, sino que también nos ofrece un vistazo a la relación humana con lo eterno. En esta exploración nos adentraremos en sus historias con un enfoque que revela la esencia de su existencia y el papel que desempeñaron en la teología cristiana. Empezamos con Enoc, un personaje cuya sola mención evoca un sentido de asombro. La Escritura nos dice que caminó con Dios y que, a diferencia de los otros, fue llevado al cielo. Imaginemos por un momento el contexto en el que vivió. Un mundo plagado de maldad y decadencia, donde el pecado reinaba. Sin embargo, Enoc se mantuvo fiel, creando una conexión íntima y personal con su Creador. Su vida fue un testimonio vivo de lo que significa tener fe en medio de la adversidad. A través de su historia, Senoskol Entosh muestra que caminar con Dios no es solo un acto de obediencia, sino una travesía de transformación. Los antiguos rabinos consideraban a Enoc como el precursor del Mesías, un portador de la esperanza futura. Su vida nos invita a reflexionar sobre la intensidad de nuestra propia relación con Dios, desafiándonos a profundizar en nuestra fe. Luego está Elías, el profeta que, como un fuego viviente, desató la ira de los falsos dioses y levantó el estandarte de la verdad. Su vida estuvo marcada por milagros y retos que lo llevaron a enfrentarse a la corrupción del rey Acab y la reina Jezabel. Elías era un defensor de Dios en una nación que se desvió del camino correcto. En un momento culminante, fue elevado al cielo en un torbellino, una representación poderosa de su relación sin precedentes con lo divino. Este evento no solo destaca su carácter profético, sino que también simboliza la promesa de la liberación divina. La ascensión de Elías nos recuerda que, a pesar de los valles oscuros y las nubes amenazadoras que encontramos en nuestra propia vida, hay un destino glorioso preparado para aquellos que permanecen leales a su fe. Finalmente nos encontramos con Moisés, cuyo viaje revela el anhelo humano de libertad y redención. A pesar de enfrentar la muerte, su historia no termina con un sepulcro, sino con un legado eterno. Moisés, el líder que condujo a su pueblo a la tierra prometida, está marcado por la lucha, la duda y la profunda conexión con sus cimientos espirituales. La Escritura menciona que Dios mismo lo enterró, un acto que sugiere un honor y un respeto que trasciende la muerte. Su vida nos enseña que incluso en la culminación de nuestra travesía hay un propósito divino que se manifiesta de maneras que quizás no comprendamos inmediatamente. La historia de Moisés plantea la cuestión de cómo vivimos nuestras vidas y qué legado dejamos atrás, instándonos a considerar la razón detrás de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Así, el relato de Enoc, Elías y Moisés no es solo un recordatorio de que algunos eludieron la muerte, sino un llamado a vivir vidas de fe, obediencia y propósito. A través de sus experiencias nos confrontamos con la naturaleza de nuestra propia espiritualidad y la relación singular que cada uno de nosotros puede cultivar con el Creador. Estos hombres eternos nos invitan a considerar qué significa realmente vivir en el contexto de la eternidad y lo que eso implica para nuestra existencia diaria. Enoc era un hombre común que vivió en un tiempo extraordinario. En la época en que su vida transcurría, el mundo estaba plagado de violencia y corrupción, donde la moralidad parecía desvanecerse como la niebla al amanecer. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, Enoc brillaba como un faro de luz. La decisión de caminar con Dios en lugar de seguir el camino de la maldad que lo rodeaba fue un acto de valor y convicción. Este compromiso no solo se reflejó en su vida personal, sino que también impactó a sus familiares y comunidades. Durante 3 siglos completos, Enoc mantuvo una relación única con el Creador, una conexión que se caracterizaba por el diálogo constante y la búsqueda de la verdad. Caminaba con Dios no solo en los momentos de oración, sino en su vida diaria, encontrando en cada aspecto de su existencia un motivo para glorificarlo. Se levantaba cada mañana con la esperanza de conocer más a aquel que le había dado la vida y la oportunidad de ser testigo de su grandeza. Este estilo de vida podría parecer anticuado o incluso lejano para algunos, pero Enoc lo practicaba como una realidad tangible, un camino por el cual se sentía plenamente realizado. El hecho de que Enoc no tuviera temor de las adversidades que lo rodeaban habla de una fe profunda y renovadora. Estaba consciente de la maldad del mundo, pero la fe en Dios le otorgaba una perspectiva que sobrepasaba lo terrenal. Al enfrentar desafíos y presiones sociales, Enoc eligió la verdad divina y mantuvo su integridad. Su vida fue un
testimonio de que incluso en los momentos de mayor angustia y dolor, la fidelidad a Dios puede servir como un refugio firme. La historia de Enoc nos invita a ponderar cómo nuestra propia fe puede resistir las tormentas de la vida moderna. Otro aspecto notable de su vida fue su capacidad para transmitir ese amor a Dios a su familia, sobre todo a su hijo, Matusalén. Su relación no solo era de padre e hijo, sino también de mentor y testigo. Enoc comprendía que la fe debía ser legada a la próxima generación, por lo que compartía sus experiencias y enseñanzas. En las noches, alrededor de la hoguera, él narraba historias sobre cómo había sentido la presencia de Dios a lo largo de su vida, creando en su hijo un deseo profundo de conocer a Dios por sí mismo. Este legado espiritual sigue resonando a través de los siglos, recordando la importancia de cultivar la fe en nuestras familias. El final de la vida de Enoc es quizás la parte más intrigante de su historia. La Biblia menciona que fue trasladado y que no experimentó la muerte como los demás. Esta singularidad invita a reflexionar sobre el impacto que una vida de integridad, devoción y amor a Dios puede tener no solo en nuestra existencia terrenal, sino en la eternidad. Enoc nos muestra que caminar con Dios trae consigo una promesa que va más allá de esta vida, una esperanza que siempre debe acompañarnos en nuestra jornada espiritual. La vida de Elías fue una travesía forjada en la interfaz entre el cielo y la tierra, donde la fe y el desafío constante definieron su andar. Elías no era un hombre falto de experiencias. Su voz resonaba con poder en un tiempo en el que la fidelidad a Dios se desvanecía en medio de la corrupción y el culto a ídolos. Cada palabra que pronunciaba no solo era una declaración de fe, sino un reto al status quo, un grito de alerta en medio de la oscuridad de la idolatría. En su primer gran enfrentamiento, Elías se plantó frente a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, un lugar que se convertiría en el escenario de una confrontación sobrenatural. La balanza de la fe colgaba en un delicado equilibrio. Los profetas de Baal clamaban e invocaban a su Dios, incapaces de provocar respuesta o fuego del cielo. Era una danza desesperada que, sin embargo, reafirmaba su fe ciega en un ídolo sordo. Pero Elías, con serena certeza, se dirigió a su Dios. La humildad de su oración contrastó con los gritos y rituales frenéticos de sus oponentes. Se acercó al altar no con ritos ostentosos, sino con un corazón lleno de dependencia y fe. Bajo su mando, el fuego descendería del cielo como una respuesta tangible a su súplica. Cada chispa que consumía el sacrificio no era solo un milagro, era un testimonio vivo de un Dios que no estaba ausente, sino activo y presente en medio de la duda. Este momento se convirtió en un hito en la historia de Israel, un recordatorio perenne de que incluso en los tiempos más oscuros, el Dios verdadero siempre responde a aquellos que confían en Él. Aquel triunfo no fue sin costo. La ira de Jezabel, la reina que había promovido el culto a Baal, no tardó en manifestarse. Al recibir la noticia de la derrota de sus profetas, ella lanzó una amenaza sobre la vida de Elías, quien, al principio valiente, se vio consumido por el miedo. Huyó al desierto, donde su humanidad se vio expuesta. Allí, en la soledad y el hambre, Elías encontró una conexión aún más profunda con su Creador. Un ángel le proveyó alimento y fuerza, recordándole que no estaba solo en su misión, que su vida y sus luchas eran parte de un plan divino más amplio. En ese desierto Dios no solo renovó sus fuerzas, también le brindó una visión del futuro, guiándolo hacia un legado que ampliaría la presencia divina en el mundo. Aquellas experiencias no eran solo pruebas y tribulaciones, sino partes esenciales del proceso de transformación de Elías. Su fe, una vez robustecida en el fuego del desafío, se convertiría en el puente hacia una relación más íntima con Dios. Esta relación culminaría no en un final trágico, sino en un asombroso ascenso hacia el cielo, una exaltación que sellaría su legado como el gran profeta de Israel. Así, el viaje de Elías se convierte en un poderoso símbolo de cómo Dios opera en nuestras vidas. A través de cada desafío, Dios prepara a sus mensajeros, llevándolos hacia destinos que superan la imaginación y dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. Su historia resuena con aquellos que buscan entender su propio propósito en un mundo lleno de distracciones y desvíos. La muerte de Moisés en la cima del Monte Nebo es un evento cargado de simbolismo y significación, que va más allá de la simple pérdida de un líder. Es un recordatorio de nuestra propia mortalidad y de cómo el propósito puede trascender la vida misma. La Biblia narra que a pesar de su edad avanzada, Moisés conservaba su vigor, lo que hace que su muerte parezca aún más enigmática. El hecho de que Dios se encargara de su entierro en un lugar desconocido no solo añade un aire de misterio a la historia,
sino que también refuerza la idea de que su legado no depende de un lugar físico, sino de los principios que enseñó y del impacto que dejó en el pueblo de Israel. Moisés fue más que un líder político. Fue un legislador cuyo marco de leyes ha perdurado a lo largo de los siglos. A través de los mandamientos que comunicó, sentó las bases de una ética que ha guiado a generaciones. Su estilo de liderazgo, fundamentado en la humildad y la escucha, destaca en un mundo donde el poder puede cegar. Moisés no se presentó como un rey o un dictador. Más bien era un siervo del pueblo, dedicando su vida a guiarlos hacia la libertad y la justicia. Este enfoque resonó profundamente entre los israelitas, quienes, en sus momentos de duda, encontraban consuelo en su presencia. La conexión de Moisés con Dios, evidente a través de sus constantes diálogos y su intercesión por el pueblo, es una parte integral de su historia. A menudo se nos recuerda que, aunque Moisés tuvo que enfrentarse a la incredulidad y al desafío, su fe inquebrantable lo llevó a hacer frente a faraones y al Mar Rojo. Su vida ilustra la importancia de la fe, especialmente en tiempos de tribulación. Moisés no solo llevó a su pueblo a través del desierto, también llevó en su corazón las promesas de Dios, y eso es lo que verdaderamente lo convirtió en un líder. La incertidumbre que rodea su muerte suscita preguntas sobre el más allá, y la visión que Moisés tuvo de la tierra prometida se convierte en un poderoso símbolo de esperanza. A pesar de no haber pisado la tierra que tanto anhelaba, su anhelo es lo que lo mueve incluso después de su muerte. Esto nos invita a pensar en nuestras propias aspiraciones y en lo que dejamos atrás al final de nuestras vidas. ¿Serán nuestros legados bien recordados? ¿Sirvieron a un propósito mayor? En el caso de Moisés, su vida y su obra continúan inspirando a millones. Es fascinante considerar cómo su historia ha sobrevivido a través de los siglos, en una era donde el olvido puede ser inmediato. En cada acto altruista que realizamos, en cada decisión que tomamos en favor de los demás, estamos de alguna manera emulando el viaje de Moisés. Su legado es un recordatorio de que el verdadero valor de la vida radica en cómo impactamos a los que nos rodean, invitándonos a ser dignos de la historia que estamos escribiendo con nuestras propias vidas. A medida que nos adentramos en las lecciones que nos legaron, Enoc, Elías y Moisés, es esencial considerar cómo cada uno de estos hombres, aunque diferentes en sus trayectorias, nos muestra un camino hacia una existencia llena de significado y propósito. La vida de Enoc, marcada por su cercanía a Dios, es un recordatorio constante de que la vida diaria puede transformarse en un viaje sagrado. Al dedicar tiempo a la oración y la contemplación, podemos fortalecer nuestra relación con lo divino, cultivando un espacio en el cual la fe florece. Enoc nos enseña que no es necesario esperar a la muerte para experimentar lo eterno. En cada momento de conexión con Dios encontramos un vestigio de lo que nos espera más allá de esta vida. Elías, por otro lado, representa el fervor de la vocación y el poder de la fe activa. Su vida estuvo llena de desafíos, desde confrontar a reyes infieles hasta escapar del desierto en busca de protección. A través de él entendemos que la fe no es estática ni pasiva, es un llamado a actuar, a levantarnos en defensa de lo que creemos y a ser testigos del amor de Dios en un mundo que a menudo se siente distante de él. Nos desafía a ser valientes, a no temer a las adversidades, sabiendo que cada prueba puede ser una oportunidad para crecer en nuestra confianza en Dios. Moisés nos ofrece un ejemplo de liderazgo y la importancia de la perseverancia. Su viaje desde ser un príncipe en Egipto hasta convertirse en el libertador de su pueblo es un relato que resuena profundamente con aquellos que desean dejar una huella en la historia. Moisés nos invita a considerar el impacto de nuestras decisiones en las generaciones futuras. No solo se trató de liberar a los israelitas de la esclavitud, sino de transmitir un mensaje de esperanza y promesa que perduraría a lo largo de los siglos. La historia de Moisés resuena en nuestros corazones, instándonos a ser agentes de cambio en nuestro entorno, a luchar por la justicia y a nunca bajar la guardia ante la injusticia. Así, a través de estas historias entrelazadas, somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestro compromiso con la espiritualidad. ¿Qué legado estamos creando? ¿Cómo podemos vivir con propósito en un mundo que a menudo se siente caótico e incierto? Tomar una página de la vida de estos hombres nos inspira a cultivar una relación más profunda con Dios, a actuar con valentía ante los desafíos y a vivir de manera que nuestro impacto se sienta más allá de nuestro tiempo. Al reflexionar sobre cada una de estas enseñanzas, recordamos que la vida eterna no es solo un evento futuro, sino una realidad que podemos comenzar a experimentar hoy. En esta jornada les animo a unirse a mí en esta búsqueda de significado y conexión profunda con lo divino.
avivando la llama de la fe en nuestro corazón y en el de aquellos que nos rodean.